En los años 50, Anthony Downs desarrolló la teoría económica de la democracia, donde planteaba que los partidos políticos eran empresas y los votantes eran clientes. Con ese argumentario, la búsqueda de la maximización del voto fue conduciendo hacia ese lugar llamado centro. Saben ustedes que casi todos los productos que se venden en los supermercados llevan algo de azúcar para empalagar a los consumidores, de manera que al final también en la política casi todos los partidos tienen algo de centro. Vivimos en urbes y uno de los problemas de las urbes es que la gente termina creyendo que la leche viene del Tetrabric. Igual creen que las decisiones políticas vienen de la soberanía popular y nada es más mentiroso que eso. El doctor Trigo se preguntó en una ocasión que qué bueno sería que la gente pudiera tomarse un zumito de naranja allá por el verano, pero en el verano no había naranjas. Decidieron tratarlas y para comercializarlas no se les ocurrió otra cosa que ese jugo de naranja pasteurizado, llamarlo zumo de naranja natural. Después alguien decidió seguir comercializando ese producto y vaciaron casi en el 80% el zumo de naranja y lo llamaron Tri-Naranjus, es decir, 3 veces naranja cuando ya prácticamente no había nada. El viaje final fue un producto que eran polvos químicos con un profundo olor a naranja, con un intenso sabor a naranja, con un intenso olor a naranja y con un sobre profundamente naranja, pero era pura química y no había absolutamente nada de naranja. Hemos visto a Pedro Sánchez reclamar la España constitucional con una enorme bandera. Y uno podría pensar que la España constitucional debiera ser una España con empleo, con vivienda, con educación, con soberanía, pero parece que basta con la bandera. Pero, ¿y lo bien que huele a naranja? La política como espectáculo. Estas semanas hemos visto que es más importante la bandera de España de Pedro Sánchez o el hecho de que Pablo Iglesias vuelva a sonreír que el debate de las ideas. Los gabinetes de comunicación mandan y los medios de comunicación, actor importante del juego, convierten a la sociedad en una sociedad de tertulianos. Internet complica las cosas imponiendo 140 caracteres para expresar el contenido político. Mientras tanto, construimos un año de cambio político protagonizado por los personalismos. Durante la génesis de Podemos se usó su cara en las papeletas para las elecciones europeas. El rostro del líder identificaba la formación gracias a sus intervenciones en tertulias televisivas como esta desde la que hablamos. Un año después, la política española ahonda más en la identificación total del líder con el partido en un camino que parece imparable. El caso de Manuela Carmena quizá o el de Ada Colau son los ejemplos más recientes de éxito. Para este complicado asunto tenemos, como siempre, una mesa de lujo. Nos acompaña Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública en la Universidad de Juan Carlos de Madrid. Víctor, un placer tenerte con nosotros. Juan Carlos y demás contertulios. Estupendo. Nos acompaña igualmente nuestro amigo Casimiro García Abadillo, columnista del Mundo y hasta hace poco director de ese diario. Casimiro, hola, ¿qué tal? Bienvenido a La Tuerca. Muchas gracias. Valiente por venir aquí. No, hombre, ¿por qué? Bueno, porque nosotros... No creo que me hagáis nada, ¿no? Vamos viendo. Nos acompaña igualmente Alana Moceri, profesora de Comunicación Política de la Universidad Europea de Madrid y que ha colaborado en las campañas de Obama y de Hillary Clinton. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Tenemos a un maestro, a Fernando López Agudín, maestro de periodistas. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, muchísimas gracias por invitarme y rebájalo de maestro. Bueno, compañero de profesión como somos todos. Así es como te tratan por aquí la gente que te conoce. Y cerramos la mesa con nuestro compañero Jacobo Rivera, igualmente periodista. Buenas noches, Jacobo. Nos ha traído un libro, Podemos, objetivo, asaltar los cielos. Ya saben, quien quiera saber de la podemología, aquí tiene este trabajo. Bien, planteamos en la introducción sociedad de tertulianos, clientes en vez de ciudadanos, gabinetes de comunicación como algo más importante que los contenidos, vaciamiento ideológico. ¿Puede haber democracia con toda esta espectacularización o hay que dar algún giro para que la democracia merezca ese nombre? Empezamos contigo, Víctor. Bueno, lo que hay es una comunicación degradada que obviamente lo que produce es una esfera pública degradada y por lo tanto una democracia de bajísima calidad. Comunicación política tiene que ver con común, el común, habla en comunidad, comunicación, comparte y comparte sobre la polis, es decir, decide quién quiere ser individualmente y como colectivo.
me da la impresión de que es muy difícil descubrir una comunidad y descubrir el debate sobre lo común y lo que nos afecta a todos en lo que son mensajes dirigidos al mercado político y que reducen además a la audiencia a un votante cada 4 horas. Cada cuatro años, y lo que me refiero es también una audiencia en la que realmente lo que te importa es un clic para vendérsela a la publicidad. Desaparecida la comunidad, desaparecida la democracia. Casimiro. Bueno, yo creo que si nos fijamos en los dos partidos emergentes en España, tanto en Ciudadanos como en Podemos, lo que vemos es un hiperliderazgo. Es decir, son partidos que sin su líder no se entienden. Nadie entendería hoy Ciudadanos sin Albert Rivera, ni Podemos sin Pablo Iglesias. Entonces, es muy curioso que en una sociedad en la que estamos hablando de la comunicación global, de las redes sociales, todo esto, en definitiva, la gente, incluida la gente joven, la gente que se dice antisistema, lo que busca es un hiperliderazgo. O sea, es una sociedad que busca líderes. Y yo creo que eso, es verdad que la mercadotecnia, los gabinetes de imagen tienen mucho poder, pero eso no lo podrían hacer si no existiera un terreno abonado para hacerlo. Es decir, estamos en una sociedad que es más dúctil, más manejable, más manipulable que hace 40 años. Por mucho que los medios de comunicación, que la cultura, etcétera, haya aumentado, yo creo que estamos en una sociedad menos crítica, que lee menos, que analiza menos y que se deja llevar más por los 140 caracteres. Gracias. Alana. Pues definir todo como empresas y clientes es una tendencia de mi país, ¿no? Es incluso en las universidades a veces, bueno, últimamente hablan mucho de los alumnos como clientes. Yo creo que es un error enorme porque, claro, los votantes no son clientes, no están comprando nada. Y es importante que cada relación es distinto. Cuando trabajo con voluntarios, son voluntarios, no son mis clientes. Cuando trabajo con mis alumnos, son mis alumnos. Con mis clientes, son mis clientes, que es otra cosa. Pero voy a defender la profesión. Yo he trabajado en todos los lados de la comunicación política, como profesora y también como asesora. ¿Serás tú la responsable de hacer a Obama un negro con el alma blanca? Pues sí, lo llevaba aquí en España como voluntaria y también he trabajado como profesional en campañas como la campaña de Barbara Boxer y en los Estados Unidos y campañas de ONGs, que al final es todo muy parecido, pero los buenos profesionales, nuestro deber es acercar a los políticos a los ciudadanos, y lo que se olvida mucho aquí en España es que ganamos las elecciones con votos y el objetivo es ganar. Claro, cuando tenemos una elección queremos ganar para luego gobernar. Entonces no vale nada esas elecciones si no lo hacemos intentando ganar. Pero claro, la idea es acercarle a los ciudadanos para que los ciudadanos vean la política y conocen a este político, y eso sí es buena cosa. Luego hay asesores que no intentan engañar y eso es donde hay el problema. Pero el momento que empezamos a pensar en los ciudadanos como clientes, yo creo que eso es muy mal asunto. Gracias. Fernando. Yo creo que el problema radica en que no solamente somos una economía de mercado, no hay otra, sino que somos una sociedad de mercado. Trabajamos en una sociedad de mercado y eso a mí me parece que altera por completo la comunicación. Los ciudadanos son vistos como clientes, los proyectos son sustituidos por mercancías y las explicaciones políticas por marketing que puede valer para vender chorizo como para vender un líder. Antes hablaba de la compañera de que le recordaba el ambiente americano. Yo creo que efectivamente España, bueno, yo creo que en general toda Europa y todo Occidente se americaniza y sus costumbres y métodos políticos son cada vez más americanos, pese a que tenemos una estructura sociológica distinta y tenemos graves problemas políticos y sociales que no tienen los Estados Unidos. Antes decía Casimiro que es una sociedad que necesita líderes. Pues probablemente necesita líderes, pero fíjate el caso de Albert Rivera. Ahora, de repente, los medios de comunicación descubren a Albert Rivera, todo el mundo habla de Albert Rivera como un líder
y resulta que Albert Rivera es un líder viejo. Albert Rivera es un señor que lleva desde el año 2006 en que apareció en pelotas en un anuncio de marketing electoral. ¿Cuándo Albert Rivera se convierte en líder? ¿Cuándo su imagen se proyecta en los medios de comunicación? ¿Cuándo todo el mundo empieza a hablar de Albert Rivera? Cuando surge Podemos, surge una alternativa a esa sociedad de mercado y enfrente hay un corrupto como Rajoy y el PP y se echa de menos aquello que desde luego es limpio y es sano y se convierte a Albert Rivera en un líder. Es decir, es el IBEX 35, son los dueños de los medios de comunicación de esa sociedad de mercado los que de repente sacan del armario catalán al señor Rivera y lo proyectan como líder nacional. Con lo cual estamos en una sociedad de mercado en que ese mercado informativo está muy controlado por los grandes bancos y los grandes medios de comunicación, desgraciadamente, pese al esfuerzo que hacen los profesionales por mantener una línea autónoma, una línea de independencia, es cada día menor. Jacobo. Bueno, muchas cosas, ¿no?, que se han planteado encima de la mesa. Por una primera valoración y ya entramos en el debate. Una primerísima valoración, así intentando hacer un recorrido por todo lo que se ha explicado, pero hiperliderazgos prácticamente son consustanciales a la disputa electoral, ¿no? O sea, el Partido Socialista tuvo a Felipe González, la Alianza Popular tuvo a Manuel Fraga. Quiero decir, hay un formato electoral que reclama liderazgos y en ese sentido, pues Pablo Iglesias y Albert Rivera, más que mérito propio, a lo mejor es de mérito de otros liderazgos que en la actualidad de la política española pues están más en caída, ¿no? ¿Es un terreno abonado? Sí y no. Sí, porque es el terreno que han abonado los medios de comunicación o los grandes medios de comunicación, un terreno abonado en el que la responsabilidad social del periodismo ha quedado a la baja, ¿no? Y las líneas editoriales, que por supuesto son muy respetables en su diversidad, han estado un poco condicionados a elementos externos que no son solo la información. Decía Alana, y yo estoy de acuerdo en la distinción, porque la comunicación política en Estados Unidos tiene mucho que ver con el juego de la relación clientelar con una parte de la sociedad, pero no es en esencia, en mi opinión, necesariamente mala, sino que la comunicación política también es un factor, yo creo, de estímulo para la construcción de discursos, de propuestas, de relaciones con lo social, y en ese sentido, con independencia de lo que se piense de Obama, pues es verdad que fue un referente o ha sido un referente en los últimos años de comunicación política efectiva, ¿no?, de la que, por cierto, Podemos ha copiado algunas cosas. Cuando decía Fernando lo de vender el chorizo, me ha venido a la mente inmediatamente el libro de George Lakoff, ¿no?, el de No pienses en un elefante, ¿no?, que es uno de los grandes libros de referencia a la comunicación política, ¿no? Y cuando Nixon sale a la televisión delante de todos los estadounidenses y dice, no soy un chorizo, ¿no?, y todo Estados Unidos pensó que era precisamente un chorizo, porque empezó diciendo, es un mentiroso, ¿no?, es alguien que no se puede fiar, ¿no?, o soy un mentiroso, ¿no? Entonces, a lo que voy y termino es un poco con lo que decía Víctor, en el sentido de que la comunicación es un valor de las sociedades, es un valor de las sociedades que está siendo menguado por unos medios de comunicación, yo creo, muy poco, que están caminando en una crisis de régimen parecida a la de la democracia española y que no han acompañado un relato que se ha ido construyendo en los últimos años que exigía pues mayor responsabilidad con la información. Ha planteado una cosa, Casimiro, que ahora la sociedad es más manipulable, lo cual indica que en algún momento del pasado estábamos mejor que ahora, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos Internet, tenemos las redes sociales que han logrado cosas en dirección contraria a lo que los medios pretendieron. Estoy pensando en la dimisión del rey. Cuando el rey en Botsuana es pillado pegándole tiros a la madre de Dumbo y salen todos los medios de alguna manera defendiéndolo, al final el rey tiene que hacer una disculpa, porque hay una opinión pública que va por una dirección contraria a la que los medios de comunicación están planteando. Pero al mismo tiempo, Casimiro, y tú ya perteneces a ese grupo, en un breve espacio de tiempo han tenido que dimitir muchos directores de periódicos. ¿Qué ocurre? A mí es que me hace mucha gracia. Bueno, es una mezcla un poco explosiva, ¿no? Bueno, no, por lo menos en el mundo no defendimos al rey con el tema de Botswana. Un poco sí, recuerdo que salisteis diciendo que también Hemingway cazaba, que el rey había solicitado el permiso a la Casa Real, que era una actividad privada. De alguna manera se exoneró un poquito. Fuimos uno de los medios más críticos con esa decisión, con ese incidente y con la ocultación que se pretendió hacer.
porque ese incidente se pretendió ocultar. No, yo creo que los medios, o sea, no tengo yo esa visión tan sumamente dramática, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un margen, ¿vale? El problema es que a veces ese margen ni siquiera se aprovecha. Es decir, que eso es tremendo, cuando dentro de los medios se impone la autocensura o el autocontrol, etc. Yo, en la medida que he podido siempre, he procurado hacer que mi periódico contara siempre lo que estábamos viendo. Nos podemos haber equivocado, pero desde luego lo que yo no he dado nunca han sido instrucciones. Yo no he dado instrucciones a la gente. La gente ha escrito lo que ha visto y hemos contado lo que hemos visto. ¿Qué es? Y ahí voy a unir una cosa con la otra que planteabas, Juan Carlos. Lo que ocurre que esta es la primera vez en la que los medios están, desde que yo conozco, llevo 33 años en periodismo, haciendo periodismo, trabajando en periódicos, etc. Los medios están más débiles que nunca. Nunca han estado tan débiles los medios de información, empresarialmente hablando. Es decir, todos los medios de comunicación escritos, y hay que reconocer que los medios escritos han marcado la agenda política en España y en Estados Unidos y en todos los países democráticos. Nos la ha marcado la televisión, nos la ha marcado las radios, la ha marcado la prensa escrita, los grandes medios escritos han marcado la agenda política. Ahora están en una situación muy débil. Y esa situación de debilidad, evidentemente, ha sido aprovechada por el poder. Es decir, todos los medios están en una situación económica de pérdidas, ya no se gana dinero, se pierde dinero y, por lo tanto, ha habido cambios accionariales relevantes en los principales medios y eso ha posibilitado que cosas que hace 10 o 15 años parecían imposibles, pues ahora se produzcan. Como es una rotación en las cabeceras, en los directores de esos medios, que dan un poco de vértigo, ¿no? Yo creo que eso es consecuencia de la debilidad. Cuando yo antes planteaba que estábamos peor que en otros tiempos, no lo hacía con falsa nostalgia, lo hacía constatando un hecho. Esto que ha pasado ahora, hace unos años no hubiera pasado. Eso es real. Y es consecuencia de la debilidad de los medios y de que ahora somos más... Bueno, yo ya soy un columnista, ¿no? Pero Casimiro, yo creo, yo como tú llevo bastante tiempo, ¿no? Y he pasado por bastantes redacciones. Yo lo que veo es un retroceso en el margen de autonomía periodística, de autonomía informativa, desde la transición aquí. Pero eso es evidente. Hoy, está clarísimo, tú lo has explicado muy bien, la debilidad económica, la debilidad financiera de los medios de comunicación prácticamente deja a un nivel bajísimo ese grado de autonomía. Pero es que ya antes ha habido una interferencia política clarísima en los medios. En la transición yo creo que es la edad de oro del periodismo en España. Es en el momento que hubo mayor libertad de expresión y mayor pluralidad de medios de comunicación. Yo en la transición trabajaba en la revista Triunfo y existía la revista La Calle, y eran revistas de izquierda, progre, como las quisiera llamar. Esas revistas mueren nada más llegar Felipe González en el año 82. Y a partir de ahí no ha vuelto a haber un medio de comunicación de izquierda. Ha habido un diario progresista, un diario ligado al PSOE. En la medida en que el PSOE tiene un componente de izquierda, se puede decir que es un periódico que además era el catalizador intelectual del PSOE. Pero no ha habido nada más. Es decir, lo que ha sido el espacio de Izquierda Unida o lo que ha sido un espacio fuera del bipartidismo no ha tenido reflejo en los periódicos o lo ha tenido en muy escasa medida. Es decir, que ha habido primero una interferencia política del sistema bipartidista a lo largo de estos 30 años. Y luego esa dependencia ya se ha agudizado y ha culminado con lo que tú estás describiendo ahora y con lo que además tú vives personalmente, ¿no? Que es este hundimiento económico de un medio de comunicación tan importante y tan relevante como ha sido el mundo. ¿Quieres comentar algo, Casimiro? Bueno, solamente una pequeña cosa. Yo no me estoy refiriendo solamente
al ámbito ideológico de medios que tienen un posicionamiento muy claro a la izquierda, yo me refiero a la independencia de los medios. Sí, yo he trabajado en un medio que afortunadamente durante mucho tiempo ha sido un medio inclasificable, ¿no? Porque daba igual a la izquierda que a la derecha, ¿no? Y vamos, yo creo en ese modelo, creo en un modelo de periódico o de medio de comunicación que sea lo más independiente posible y que tenga su línea editorial, pero que no esté orientado solamente hacia un sitio, que no solo vea los males en la derecha o en la izquierda, sino que observe la realidad con una cierta objetividad. Víctor, Alana y luego Jacobo. Me resulta muy curioso que se hable de debilidad, así, sin más, ¿no? Como si un medio de comunicación fuera un organismo vivo, una persona que pasa por periodos así, sin más, ¿no? Debido a las inclemencias del tiempo. Los medios están débiles porque los medios convencionales no tienen credibilidad. Y ese es su principal activo, y la credibilidad se ha perdido pues cuando se retuerce tanto la verdad como ha hecho el señor Casimiro con la teoría de la conspiración en este país, que es un hecho completamente inédito, un periodismo de investigación cuyo único fruto jurídico es hacer una querella contra el jefe de los TEDx. O sea, tenemos aquí el único periodismo de investigación que existe en el mundo que, en vez de aportar pruebas y aportar nuevos testigos y nuevos cargos, y además los lleva directamente a los jueces después de publicarlos ante lo que es el verdadero tribunal de la opinión pública, que son los kioscos, etcétera. Aquí tenemos el único periodismo de investigación que no solo no ha llevado ni un solo, pero esto durante 10 años, que se dice pronto, ni una sobre la prueba empírica, ni un solo nuevo cargo, ni un solo nuevo imputado. Es decir, se ha dedicado a desmontar el Estado de Derecho y los cuerpos de seguridad, como mínimo, por dejarlo ahí, porque sabes perfectamente que he escrito un artículo que se llama, o una serie de artículos que se llama Periodistas Inmundos, pidiendo que tú y tu entonces jefe y otros no comparezcan en las facultades de Ciencias de la Comunicación, porque es que es una cosa, es un ejemplo absurdo. Es decir, la debilidad es por unos comportamientos del pasado, por un modelo de negocio basado no precisamente en el servicio público, ni en una comunidad que os sostenía, sino, bueno, pues una serie de favores derivados de unas carteras de publicidad, a veces institucionales y a veces no. Esas carteras de publicidad han acabado en vuestros consejos de redacción y han acabado por destituiros, cortaros cabezas, precarizar todavía más las redacciones y, por lo tanto, ofrecer... Yo es que cuando estudié, y estudié en Navarra, y cuando tuve los primeros contactos profesionales, todo el mundo decía, nosotros, déjate de hacer periodismo crítico, de buscar comunidades críticas, dale a la gente lo que quiere. Ahora tenemos un periodismo que dice, ¡ay, qué débiles estamos! Y la gente somos incapaces de comprar vuestros periódicos, porque el valor añadido es cero. Y porque en vez de poder tener instrumental, conocimientos, etcétera, para saltar a la esfera pública, como hemos saltado, con nuevas convocatorias, con nuevos partidos políticos, con nuevos medios, ¿cómo podéis decir que el periodismo está débil y que el periodismo de la transición fue el mejor? Yo, en 20 años que llevo dando clases, por primera vez y por primera vez mis alumnos más listos se lo creen, tengo ejemplos para darles, y no voy a haceros competencia, no son medios convencionales, pero son medios que están sobreviviendo, que están haciendo cosas hermosísimas, que han cambiado las agendas. Citabas a Leikov, ¿no? Claro, la historia no es únicamente los temas, el tema de la corrupción lo habéis sacado muy bien desde que salieron, o lo sacaron muy bien desde que nació el mundo en el 89, pero como arma arrojadiza contra el contrario. ¿Cuáles han sido los casos de corrupción que han arrasado con lo que era la esfera parlamentaria? Bueno, no me enrollo, pues esos son los papeles de Bankia, y no ha habido un solo medio convencional de los que ahora están en declive que lo haya sacado antes. En fin, dejémonos ya, admitamos lo que hay, ¿vale? Alana corriendo, Jacobo, porque queremos entrar una llamada. Okay. Alana. Pues yo estudié ciencias políticas en la UCLA y quiero devolver eso un poco a la política. Claro que los medios tradicionales mayoritarios aquí en España tienen muchos problemas. Había un informe esta semana con bastante malas noticias. No es sorprendente, lo sabemos todo. Pero la información sí sale hacia los ciudadanos. Al final están enterando de todas las tonterías que hacen los políticos. Las cosas tontas que dicen, las fotos, los hechos en el pasado, eso sí sale porque tenemos mucha información.
Y por el lado de los políticos, lo que tenemos que hacer, la primera cosa en una campaña es hacer lo que se llama en inglés Oppo Research, ¿no? La investigación de la oposición, pero empezamos con nuestro propio candidato. Una buena campaña lo hace porque es imprescindible conocer tu propio candidato y cualquier trapo sucio que tienen por ahí, porque a lo mejor lo quieres sacar tú primero antes de tu oposición, pero también hay que saber de ellos. Eso es importante, es más información, no es necesariamente manipulación, pero es llevar una campaña de forma profesional y bien. Y claro que los ciudadanos, yo creo que hoy en día, claro que tienen más información que nunca. Puede ser que es más caótico, tienen que buscar en más sitios. Digo, mis alumnos que tienen que leer un montón de prensa para estar medio informado, pero sí hay información por ahí. Jacobo. Yo creo que tenemos la debilidad, tiene que ver con la credibilidad, y los medios de comunicación han perdido enorme credibilidad. Y al hilo un poco de lo que comentaba Juan Carlos al principio, las redes sociales además han servido un poco de filtro. Ahora mismo, si tú quieres leer, si te gusta Carlos Bollero, la crítica de cine, coges Carlos Bollero del País, del Mundo coges a no sé quién, de Público tal. Entonces el lector ha perdido la referencia de sus medios de comunicación, que han entrado en declive absoluto en general y que han perdido el espacio que podían representar de alguna forma, que podría ser también criticable, obviamente, pero creo que eso pues, es un modelo que los grandes medios de comunicación deberían de mirarse al espejo y revisarse, porque como comentaban por aquí, pues realmente hay unas críticas bastante razonables a las líneas o las tendencias de investigación de información que muchos medios han articulado. Tenemos al otro lado de la línea a Pascual Serrano. Pascual, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues aquí andamos. Oye, Pascual, has publicado La desinformación y has ahondado en la propiedad de los medios de comunicación. Haznos un resumen de estas dos ideas. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación y si esa propiedad no es incompatible con una información democrática? Claro, es decir, la idea de esos dos libros, primero con desinformación, era contar que lo que estaba pasando en el mundo no es lo que nos estaban contando, explicar un poquito cuáles son los mecanismos o los métodos con los que bajo esa aparente información paradójicamente nos desinformaban, y en el segundo, cuando en Traficantes de Información, lo que intentamos es decir quién está detrás de la propiedad de los grandes grupos de comunicación en España, ¿no? Entonces, bueno, se descubre que hay pues lo que ya lo que ya todos temíamos o imaginábamos, pero con un poquito más de profundidad, ¿no? Es decir, sabes que hay empresas italianas detrás de televisiones y prensa escrita, que hay bancos, en una mitad de los casos son propietarios y en la otra mitad son acreedores, por lo cual en todas las circunstancias siguen teniendo poder sobre lo que se difunde, sigue habiendo relacionadas en algunos casos incluso con directivos relacionados con la mafia italiana, con ventas de armas, traficantes de armas. Existen además toda una estructura de empresas escondidas bajo SICAF para los directivos que se están forrando o para que no sepamos la propiedad de los medios. Es decir, en resumidas cuentas, yo creo que un hedor a corrupción que paradójicamente quieren ocultar. Es decir, que es curioso, una de las cosas más significativas es que las empresas, los medios que dicen que nos van a contar lo que pasa en el mundo, precisamente lo que no quiere contar es quiénes son los dueños, ¿no?, de esas empresas, lo cual yo creo que ya es muy significativo. Afortunadamente yo creo que el panorama está cambiando, ¿no? Está cambiando. Creo que la crisis está ayudando a que surjan medios colaborativos, medios cooperativos que no dependen de bancos para ser financiados, que no dependen de anunciantes para estar saneados, que no deben cantidades millonarias a grupos, a financieras o a empresas, que no dependen de una publicidad de Telefónica, de un anuncio de Movistar o de que pueda haber una ayuda de un determinado gobierno. Yo creo que eso está ayudando a que sean medios más modestos, más humildes, pero que yo creo que sirven para regenerar. A eso sí, hay que dejar claro que necesitan el apoyo de la ciudadanía, ¿no? Es decir, claro, la ciudadanía tiene que apoyar todo eso, porque si estamos esperando que funcionen gracias al anuncio del Corte Inglés y a las ayudas del BBVA, pues tendremos lo que tendremos, claro. Deber dinero solamente es un problema para algunos. Otros pueden deber todo el dinero del mundo y no pasa absolutamente nada. De hecho, las grandes cabeceras editan con pérdidas, ¿no? Y siempre hay alguien que los financia. En cambio, esos ejemplos que tú planteas, estoy pensando en La Marea, en Alternativa Económica, en Diagonal, bueno, subsisten a duras penas.
Tú contabas en el libro tu experiencia como periodista, donde podías decir casi todo, pero había rayas rojas, ¿no? Claro, es que efectivamente una de las cosas curiosas que pasa en la prensa es que se puede utilizar el conflicto político, los partidos políticos, el Estado nuclear, es decir, pero hay verdaderamente los intocables, ¿no? Como decía Saviano cuando hablaba de la mafia, es decir, los nombres, ¿no? Perdona un momento, Pascual, sí, porque parece que hay un problema con la llamada y se está como cortando. A ver, ahora. Yo no sé si algún tipo de medio de comunicación está interfiriendo tu llamada. A ver, o lo estamos ahora. haciendo aposta para parecer esto más misterioso. Ahora te escuchamos bien. Bien, sí, no, contaba que una de las cosas que uno descubre es que se puede vapulear a los políticos, se puede vapulear a los políticos, pero cuando uno entra en nombres de propietarios, pasa como decía Saviano cuando hablaba de la mafia. Cuando entras con nombres concretos es cuando la línea roja, ¿no? Yo cuento en la introducción del libro como que para un periódico nacional del Grupo Boceto, y cuando nombré en un artículo de opinión el caso de un alto directivo que habían jubilado en el BBVA con una jubilación millonaria, ¿no? Pues evidentemente ese artículo no salió y le explicaban con esa resignación que tienen los directivos de esa... ¿Qué te voy a contar, Pascual, que tú lo sepas, ¿no? Es decir, pero fíjate que yo no estaba descubriendo nada, hablaba de un caso que todo el mundo ya sabía y que se había descubierto, ¿no? Es decir, pero simplemente había tocado el nombre de un intocable, y era uno de los directivos de un banco de los que era accionista de ese periódico. Eso en columnas mías, donde me podía meter con el Rey, me podía meter con el PP, me podía meter con el PSOE, me podía meter con la OTAN, con Estados Unidos, con todo, me podía meter con todo, pero no te puedes meter con los dueños del dinero, con los dueños del chiringuito. No tienen más que... Eso, no sé si habéis visto algunos casos curiosos cuando amigos míos como Carlos Fernando del Lidia o Willy Toledo, en algunas entrevistas en Radio o en televisión, recuerdo a Carlos Fernando del Lidia en la SER o a Willy Toledo en una televisión, cuando se metió con el funcionamiento de ese medio, ¿no? Rápidamente la periodista supuestamente que se dedicaba adoptó una postura de defensa del medio inexplicable. Pero ¿usted por qué tiene que defender al medio? Usted es la periodista. Hombre, porque le pagan. No tiene que defender. Lo cual demuestra que usted no es periodista. Es decir, la periodista de la SER, si el entrevistado critica a la SER, tú te callas y te resignas y sigues preguntando, igual que si critica al PSOE o critica al gobierno, tú te callas como entrevistador y sigues preguntando. Pero cuando el entrevistado empieza a criticar a la SER o empieza a criticar a Telecinco, inmediatamente el entrevistador, ¿no?, le da ahí un arrebato de defensa corporativa. Tremendo, ¿no? Pascual, tenemos a Jacobo Rivero que te quería hacer una breve pregunta. No, le quería preguntar simplemente porque esto que cuenta, ¿no?, de periodistas que no hacen la pregunta incómoda, por decirlo de alguna forma, yo lo asocio mucho a la precariedad, ¿no? Y quería saber si reivindicabas de todas formas, a pesar de este panorama, si reivindicas todavía el periodismo como profesión, como voluntad de informar a la sociedad. Sí, sin ninguna duda, yo creo que sí. De hecho, creo que lo que hay que reivindicar es un periodismo, lo que hay que plantearse es qué modelo de medios queremos, ¿no? Es decir, el periodista, desgraciadamente, al final es el medio para el que trabaja, ¿no? Desgraciadamente, probablemente en algunos medios es muy difícil trabajar dignamente, ¿no? Igual que un albañil trabajar en buenas condiciones en una empresa de construcción sí es miserable, ¿no? Entonces yo creo que el periodista, desgraciadamente, va a estar en función de las condiciones del medio para el que trabaja. De ahí que la regeneración pasa por crear una estructura de medios saneada desde el punto de vista saneada, quiero decir, no desde el punto de vista económico, ¿no?, sino desde el punto de vista de la decencia, ¿no? Es decir, que no tenga que depender de todo eso. Creo que los medios colaborativos que hemos nombrado antes, ¿no?, pueden ser, en mi opinión, son una gran esperanza. Creo que no hay que llorar mucho porque los grandes medios estén en crisis, se van derrumbando. Creo que no pasa nada, no perdemos nada porque se desplome el país, se desplome La Razón, se desplome Telecinco o se desplome Antena 3, ¿no? Es decir, eso hace mucho tiempo que no sirvieron para la información. En cambio, creo que otros medios que necesitan el apoyo de todos, los que acaba de nombrar Monedero, es decir, La Marea, Infolibre, Diario.es, Mongolia, Alternativas Económicas, Shutdown
Es decir, todos estos, que no diciendo eso, yo creo que es la gran esperanza del periodismo, son más colaborativos, todos los periodistas participan en el Consejo de Administración, tienen que buscar noticias originales y no funcionan con ese mecanismo de rebaño con el que funcionaban los medios anteriormente, no deben cantidades millonarias a un banco que les obliga a estar esclavizados, no necesitan el anuncio del Corte Inglés o de Coca-Cola para poder sanear sus cuentas. Yo creo que esa es la esperanza y esa yo creo que es la alternativa al periodismo que efectivamente sigo reivindicando. Pascual, muchas gracias. Buenas noches y a ver si te pasas un día por aquí. Venga, hasta pronto. Un abrazo, Juan Carlos. Ponen los presidentes, a los presidentes los ponen los periódicos, pero antes de esa pregunta, Casimiro quería plantear algo. Sí, quiero plantear algo porque, claro, me han hecho una enmienda a la totalidad el amigo Víctor San Pedro que tengo que contestar. Desde el año 2005 ya está todo publicado. Durante los años en los que estuvimos sacando información del 11M, de la información que yo publiqué no me arrepiento de nada. Y he aportado muchísima información que ha sido útil para el sumario. No solo eso, sino que cuando se cumplieron los 10 años del atentado, yo entrevisté, ya era director del periódico, al juez instructor, a Gómez Bermúdez. Perdona, Casimiro, hay un problema con tu micro que lo vamos a arreglar, te lo van a arreglar. Mientras que le arreglan el micro, vamos a escuchar a nuestro amigo Facu, que me han dicho un pajarito que nadie conoce, que tiene informaciones frescas. Adelante, Facu. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hoy traigo consejos, ideas frescas para que los partidos políticos mejoren su comunicación. Estos consejos son gratuitos, pero a la vez también aprovecho para ofrecerme como asesor en comunicación política para cualquier organización que quiera mejorar su imagen. Vamos allá. Empezamos por el Partido Socialista Obrero Español y concretamente por su líder, Pedro Sánchez. Esa imagen no se acaba de corresponder con la chavalada joven que conocemos, la juventud, la vasca, la chavalería, como decimos en mi barrio. Sugiero un cambio de imagen inmediato para este señor con un ligero complemento, un ligero detalle. Gorras del revés. Yo me he estado fijando por la calle y los chavales jóvenes llevan esas cosas. De hecho, llevan las gorras como demasiado altas, como mal puestas. Una gorra mal para Pedro Sánchez. En Cataluña, el Partido Socialista puede optar por renovar su imagen, por ejemplo, disolviéndose. Último detalle, la S de sus siglas corresponde a socialista y eso suena demasiado a vieja política. Propongo cambiar esa S por un concepto mucho más moderno, swag. Partido Popular Español. Lo están haciendo bastante bien. En primer lugar, tengo que darle un aprobado a Carlos Floriano. Las risas importan. Y este señor, qué cara que tiene, contribuye muchísimo. Desde luego, es una apuesta clara por la comedia y el humor. Otra sugerencia para el Partido Popular. Pablo Casado, entre sus filas, se ha hecho ya conocido por sus declaraciones desafortunadas sobre las cunetas y el abuelo de no sé quién y los muertos de no sé cuántos. Bien, esto podría justificarse de una manera muy fácil. Pablo Casado podría empezar a dedicarse ya al mundo del artisteo, al famoseo, al sarcasmo, a la ironía. ¿Por qué no sacar un disco de rap? Pablo Casado debería dedicarse a eso, porque también los chavales, la gente, está escuchando mucho esa porquería. Adelante. Izquierda Unida. Empezamos por Alberto Garzón, que es bastante joven y eso está muy bien. Americana, no. No, Alberto, no más americanas. Para conectar con tu gente, con tu electorado, con tu público, camisetas de grupos. Extremoduro, Marea, lo que le mola a la peña, los chicos del maíz, toda esa historia. Eso te va a sentar muy bien. Americanas, vieja política. Otro consejo para Izquierda Unida. Podrían incorporar la cara de Cayo Lara en las papeletas de otros partidos. Y por último, un consejo para los que parecen ser los que más saben de este asunto, para Podemos. Amigos y amigas, compañeros y compañeras de Podemos, Twitter ha pasado de moda. El futuro está en MySpace. Adelante con eso. Gracias, Facu. Casimiro, ahora te escuchamos. Bueno, efectivamente, yo decía antes que durante los años que yo estuve escribiendo sobre el 11M, de ninguna de las informaciones que yo he escrito me arrepiento, de ninguna. Y contaba que cuando se cumplieron 10 años del atentado, yo entrevisté para el periódico al juez instructor, a Gómez Bermúdez,
y él me reconoció en esa entrevista que uno de los grandes dramas de esa investigación es que después de todos los años que habían pasado no se sabía quién había dado la orden de cometer ese atentado. Yo he aportado datos muy importantes para el sumario. Si el señor Rivero tiene la decencia o la amabilidad de no reírse mientras hablo, Víctor, pues me parece... También, San Pedro. He dicho San Pedro. El espacio después para contestarle, vamos a escucharnos. La tuerca se caracteriza por un respeto entre los contertulios que no se dan en otros canales, vamos a intentar mantenerlo. Que haya cierto respeto. Y sobre ese tema, pues eso es lo que quiero decir. Me siento muy orgulloso de lo que hice y no me arrepiento de nada. Y luego sobre la credibilidad. Es verdad que hay una parte del problema que tiene que ver con la credibilidad, pero no es todo el problema. No es todo el problema porque la crisis de los grandes medios escritos no es de España ni de Francia, es mundial. Y tiene que ver con un cambio estructural de cómo se informa la gente. Hace 20 años la gente se informaba por los periódicos. Cuando nosotros publicábamos una exclusiva sobre los GAL, la única manera de enterarte era comprando el periódico. Y hoy la gente ya no se informa por los periódicos o mayoritariamente por los periódicos. Se informa a través de las webs, a través de las redes sociales, etc. Eso ha pasado en todo el mundo. Y eso ha supuesto una pérdida enorme de lectores y por lo tanto de ingresos. Y por lo tanto también la publicidad se ha ido desplazando hacia otros medios. Curiosamente, en los medios escritos en España, en los últimos 7 años, hemos perdido, me refiero a los 4 grandes periódicos, hemos perdido un 40 y tantos % de difusión, pero hemos perdido un 60 y tantos % de ingresos publicitarios. Y eso no tiene que ver, en parte, pero yo no creo que sea el problema fundamental, con una pérdida de credibilidad, tiene que ver con un cambio de modelo. Ha habido un cambio de modelo. Bueno, si quieres brevemente, por Víctor querría seguramente decir algo. Siendo muy breve, en fin, Casimiro tiene parte de razón, pero no tienes toda la razón. Yo creo que sí hay un grave problema de credibilidad que incide especialmente en España. Mira, España tiene hoy 2 problemas, muy brevemente. Tiene un problema político, que diríamos son las asignaturas pendientes de la transición, y tenemos un grave problema económico, que es una deuda impagable, que es producto de cómo se entró en la Unión Europea, es producto del Tratado de Maastricht y es producto del euro. Si coge tanto la transición como el tema de la Unión Europea, los medios de comunicación no informaron, ni debatieron, ni proporcionaron todos los elementos de discusión que estaban ya insertos en aquel momento. Los medios de comunicación hicieron una apología, tanto de la transición como de la Unión Europea. Y hoy, de repente, todo revienta. Hay una crisis política sin salida y hay una crisis económica derivada de la deuda que nos impone Alemania, que no sé a dónde nos va a llevar. Y esto hace que hoy los ciudadanos de repente se encuentran con 2 problemas sin los elementos de información que le han sido sustraídos a lo largo de 25 o 30 años. Vamos a intentar, os pido, caer un poco a la discusión que nos acompañaba, comunicación política, ¿no? Y los cambios que estamos verificando en las diferentes fuerzas políticas para intentar bajar a tierra lo que hemos prometido en el nombre del programa. Víctor. No, muy breve, porque además la teoría de la conspiración fue eso, fue una maniobra para, pues eso, para lo que fue, para mantener, para intentar desacreditar un gobierno que luchaba en contra de unos intereses corporativos que compartían quienes firmaban esas informaciones de la conspiración sin sustento ninguno, vamos, en ninguna redacción del mundo se habría, llamada periodística, en fin, se habría tolerado, ni tampoco los compañeros de profesión, no es algo que diga yo, está bastante claro que la deslegitimación de aquellos que hicisteis lo que hicisteis, que fue ensuciar la esfera pública con 200 muertos todavía allí, y luego sigue insistiendo en esas acusaciones, no, todo eso ya voy está, a tener que marcharme, todo esto ya está, escrito en un libro del 2005 y está escrito en un artículo, puede estar reescrito, puede estar artículo en tres si usted insiste en eso que está diciendo, yo no tengo por qué seguir aquí, porque me parece que yo no he venido a eso aquí.
Bien, ¿vale? está usted haciendo lo mismo que hice yo en otra tertulia diferente frente a alguien que quería mantener sus teorías y al final realmente Pero, permanecimos Víctor, creo que es en los dos. importante que intentemos Claro, argumentar a ver, el problema, para que haya... el problema es una crisis de credibilidad, porque por poner solo, y este es el ejemplo más grave, ¿no? Aquí hay 10 años de una teoría que va en contra, por completo, de la realidad, de las pruebas empíricas, sin pruebas empíricas ninguna. Entonces, esto es un atentado frente a la razón científica. Entonces, si una esfera pública permite esto y sus compañeros no lo desenmascaran, es decir, no los expulsan de la profesión diciendo esto no es periodismo, pues entonces, claro, la crisis de credibilidad es enorme. Y la gente dice, ¿por qué voy a gastar yo €1 y pico en algo que está completamente al margen de la realidad? Punto. Esto es todo a mi... Y hay gente que sigue diciendo que tengo debilidad como si tuviera una enfermedad. Bueno, vamos a ver, la cuestión es, la comunicación política anterior a la que pertenecía este modelo que está desapareciendo, por fortuna... Pero no solamente en España, es verdad que es un problema... No, pero en este país era más grave, Juan Carlos, porque en este país ni siquiera hemos tenido periodismo ilustrado, de verdad, y por eso mismo la teoría de la conspiración, siento insistir, coló, porque nadie decía, hombre, por Dios, la cuchilla de Occam, unas cuantas variables, hombre, por Dios... explicaciones fácticas, como dice Karl Popper. Entonces, esto es más grave todavía aquí, porque no hemos tenido ni periodistas imbuidos de la racionalidad crítica de la Ilustración y mucho menos empresarios que quisieran propugnar proyectos periodísticos ligados a comunidades con proyectos políticos emancipadores, con algunas excepciones, muy contadas. El resto ha sido una rearticulación de aquellos que tenían el poder político y el poder económico en las relaciones sociales para controlar recursos económicos, Víctor, ventanas de visibilidad y filtraciones para manejar escándalos en contra de los otros enemigos. Y eso se ha acabado. Déjame bajar a una discusión. Yo creo que es evidente que lo que está viendo es una diferencia radical entre la gente más mayor y la gente más joven, que se verifica también en términos políticos. Es decir, que esa gente joven que ya no lee el papel, que acude a Internet para informarse, esa gente que vota mayoritariamente a partidos políticos emergentes, esa gente que está reclamando una España diferente que no la ve reflejada en los medios de comunicación tradicionales, está expresando que hay una ruptura generacional en nuestro país muy, muy fuerte. Y eso nos vuelve otra vez a la pregunta inicial. Los medios de comunicación respecto de ese hecho político, yo tengo la sensación, ahí Casimiro creo que es cierto, que los medios de papel también, porque tienen detrás más infraestructura, porque tienen detrás más historia, porque tienen más trabajadores, se ven más rehenes de algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, respecto de apostar por uno de los partidos existentes. Vamos a ver, yo niego la mayor respecto a la capacidad que tienen los grandes medios de llegar a la gente. Es decir, el mundo tiene 30 millones de usuarios únicos en la web. Es decir, nunca en la historia el mundo ha tenido tantos lectores, o el país. Y sin embargo están en una situación económica muy mala. Porque, insisto, estamos en un cambio de modelo que tiene que ver con que la gente ya no se informa de la misma manera. Y no es un problema solamente de España, es un problema global. Entonces, claro, lo dramático es que todavía para los grandes medios de comunicación los ingresos que reciben vía web no son suficientes para soportar las grandes estructuras que tienen. Hay otros medios, como por ejemplo el New York Times, que está consiguiendo vía pago, compensarlo. Pero aquí todavía los experimentos que hemos hecho de pago por Internet pues han sido bastante débiles, ¿no? No hemos conseguido esos ingresos. O sea, yo creo que hay efectivamente una diferencia generacional, pero que yo creo que la ha habido siempre. Quiero decir que yo cuando estaba en la facultad, yo estaba en una situación y en una posición ideológica que no estaban mis padres, lógicamente, y votaba, cuando pude votar, a partidos que mis padres no votarían nunca. Es decir, no, la ruptura generacional no es algo que se produzca ahora,
es algo que se ha producido siempre. El problema es que los grandes medios de comunicación no han encontrado todavía la fórmula para hacer rentables sus contenidos. Ese es el problema. En cambio sí que mantienen, Casimiro, os lo planteo a todos, sí que mantienen los medios de comunicación apuestas partidistas muy claras, ¿no? Es decir, encontramos que los medios de comunicación han optado por Susana Díaz en vez de por Pedro Sánchez, han apostado por Ciudadanos, han apostado contra Podemos, han apostado por el Partido Popular. ¿Han apostado por Podemos? Pero yo creo ¿Quién que ha apostado por Podemos? Bueno, pues canales de televisión han apostado por Podemos, claramente. ¿Crees que han apostado claramente? Yo creo que la Sexta la apoya bastante. No sé, yo creo que estamos mezclando ¿no? un montón de temas. Vamos a ver. Sinceramente, Yo creo que sí. tengo la sensación de que, estamos hablando de medios de comunicación, crisis de los medios de comunicación, crisis del periodismo, cuando el tema era comunicación política, que son dos aspectos muy diferentes. Es cierto que los medios de comunicación han entrado de alguna forma en la política de tal manera que se puede confundir que parte de la comunicación política que no hacen los partidos, ahora la hacen algunos medios de comunicación. Podría ser, pero la comunicación política yo creo que tiene que ver con la estrategia precisamente de estos partidos. Un ejemplo. Comunicación política es cuando Podemos se presenta a las europeas con un mensaje que es ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Un mensaje de comunicación política que muy pocos otros partidos políticos pues podían rescatar. Y eso lo podemos analizar en el sentido de la comunicación política. El otro debate, el que estamos teniendo aquí, sobre la crisis del periodismo, yo suelo decir una cosa, hay un problema de credibilidad descomunal, hay un problema de credibilidad y yo defiendo el periodismo. El problema que tiene, lo que decía Pascual Serrano, de periódicos como El Diario, como La Marea, y una vez tuvimos aquí un debate ciertamente acalorado al respecto, es que no tienen la capacidad de informar sobre algunas circunstancias a los ciudadanos. Y con esto lo que ocurre es que hay un déficit de información extremadamente, en mi opinión, grave. Y pongo un ejemplo. En Ucrania, en Maidán, perdona, ya sé que queremos hablar todos y queremos hablar de comunicación política. Es que casi no he hablado y quería decir solo esto para ponerlo como ejemplo. En la plaza de Maidán no había corresponsales, con lo cual desembarcan una serie de enviados que cuentan que hay una revolución. Luego resultó que en Ucrania estaba ocurriendo otra cosa. Se perdieron los corresponsales, desapareció Teresa Aranguren, los que conocen sobre el terreno de la política lo suficiente como para informarnos de cuál es la fotografía y no hacernos visiones parciales. Punto pelota. Pero lo que quiero decir, bueno, perdona. Alana. Bueno, pero la comunicación política es un tema enorme, sobre todo los que impartimos clases sobre eso sabemos, es que estamos hablando de los mensajes de los políticos, los contenidos de los medios y los efectos en la opinión pública. Pero si volvemos a los medios, lo crítico de los medios es para informar a los ciudadanos. Tienen su papel en la democracia, hablamos del cuarto poder, y eso es algo serio e importante. Y mucho de esta crisis está en los medios mayoritarios, los medios, lo que decimos los corporativos, si hablamos de la teoría de propaganda, que ellos tienen que ganar sus beneficios. Son grandes corporaciones y como tienen que sacar un beneficio, no solamente tienen que ganar suficiente para pagar los periodistas y tener un edificio y mandar viajes para corresponsales y todo eso que viene con un periódico, pero también tienen que ganar un beneficio para los inversores. Los nuevos medios que están saliendo, que son los más interesantes, muchos en los Estados Unidos, muchos aquí en los Estados Unidos tenemos el Intercept, Vox, muchos que están saliendo, que son Democracy Now! De siempre, pero son todos ejemplos de medios que son sin ánimo de lucro, ¿no? Ganan el dinero suficiente para pagar a los periodistas. Yo, como también trabajo en el periodismo y doy clases a alumnos de periodismo, queremos más trabajos para los periodistas. Yo no me importa si hay más dinero para los inversores, pero si podemos ganar suficiente para hacer buenas noticias, que sacar las buenas noticias y hacer investigación, que es lo más importante, porque por lo mucho que los gobiernos dicen que van hacia la transparencia y los partidos que sí, vamos a hacer transparente, crear una página web para ser transparentes. Eso no va a salir a través de ellos, tiene que salir a través de investigación y sin eso no tenemos democracia. Déjame haceros una pregunta breve porque tenemos que ir casi terminando. Medios de comunicación y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, un nivel de información donde aparatos del Estado suministran, ¿no?, a periódicos información
o dicen que suministran información, y eso se convierte de alguna manera en un elemento político también de ataque adversario, se convierte en un elemento de incidencia política muy fuerte. Y los medios de comunicación no sé hasta qué punto pueden tener libertad cuando los servicios de inteligencia van y dicen, publica esto, no sé cómo lo veis. Víctor. No, es interesantísimo porque la dependencia, y máxime en los medios que se dicen más privados, más comerciales, la dependencia de las estructuras estatales es alucinante, o por lo menos de los partidos políticos en este país. Cojo un caso, tres casos bien recientes, ¿no? El Ministerio de Hacienda de este país ha ido señalando y atacando tres enemigos políticos sucesivamente. Quiero decir, el primero fue la familia Pujol, aquí nadie dice nada. Se suma al frame de Leikov de, ¿lo veis? Corruptos, claro, como nosotros. ¿Para qué queréis una Cataluña independiente igual de corrupta que España? Solo un columnista del Mundo, ultraliberal, puso el grito en el cielo diciendo lo que diría cualquier periodista, lo que diría, pero Dios mío, ¿qué hace el Ministerio de Hacienda eliminando a un enemigo político en un momento clave, utilizando información personal privada? El segundo caso es el que te afectó a ti. Alucinante. Ahí todavía menos, para decir exactamente lo mismo. Las fuerzas emergentes, fuerzas políticas emergentes con apoyo mediático, no sé qué, no sé cuál. Porque si nadie protestó por lo de Montoro contra los Pujol, mucho menos protestaron contra el caso de Montoro contra Monedero. Pero es que ya lo último donde es no he tenido la filtración, obviamente, en últimos momentos de campaña, de la información fiscal de la señora Esperanza Aguirre. Ahí sí, ahí tuvimos vuestros editoriales indignados. Hombre, está bastante claro para quién se trabaja, está bastante claro qué régimen de visibilidad favorable y desfavorable se está manteniendo, y está bastante claro quién está desapareciendo y quién está emergiendo. Hay en el periodismo de investigación mucha vinculación, por eso os lo preguntaba, con las fuerzas de seguridad, ¿no? Siempre sí, es que tiene que haberla. Tiene que haberla porque al final las fuentes están ahí. Y al final no son filtraciones desde los propios cuerpos de seguridad, dicen, pues le voy a dar a este periódico esta información. Filtraciones las ha habido siempre, ¿no? Y los periodistas muchas veces hemos tenido que trabajar en base a filtraciones para conseguir informaciones que iban mucho más allá de lo que pretendía el filtrador, ¿no? Pero las ha habido siempre. Si yo desde que empecé, filtraciones desde las fuerzas de seguridad, desde el gobierno, desde los partidos políticos, claro que las ha habido. Al final, los medios tienen una capacidad enorme de destrucción, ¿no? Y esa capacidad se utiliza. Pero yo creo que ha habido, durante todos estos años, informaciones, las informaciones más relevantes que conozco desde mi periódico, y me temo que también desde otros, pero hablo del mío, han sido trabajos hechos a partir de alguna filtración, pero en el que luego ha habido un trabajo muy serio de investigación de periodistas durante meses, ¿no? Y ha habido muchos casos. Yo creo que hay un factor que ha anudado muy fuertemente la relación entre medios de comunicación, y me voy a hablar de un ministerio en concreto, el Ministerio del Interior. Ha sido el problema del terrorismo. Sí, el problema de ETA y la necesidad de una lucha antiterrorista, de una estrategia antiterrorista, ha favorecido una amplia relación de los medios de comunicación con el aparato de seguridad del Estado. Pero claro, es que esta relación ha durado lo que ha durado el terrorismo de ETA, que han sido 50 años, arrancando con Franco y siguiendo después de la transición. Yo creo que eso ha creado una serie de vicios y una serie de amistades, de malas amistades o de extraños compañeros de cama que probablemente política y policialmente ha dado resultados, pero que para la profesión yo creo que ha creado una mala práctica y ha creado vicios que deforman el ejercicio de la profesión. Pues estoy pensando ahora mismo, no sé en qué quedó al final, se acusó a Trias, ¿no? Recordáis que tenía dinero en Suiza, al final
eso no se demostró que lo tuviera, ¿no? Es decir, que la capacidad, como dice Casimiro, que tiene destructiva a los medios de comunicación y gratis, ¿no? Y eso es otro de los elementos, terribles, ¿no? Como los medios de comunicación pueden publicar un titular a 5 columnas con algo que es mentira, no hay y después ¿qué haces con eso? ¿no? Es decir, eso es hacer política. Es decir, cuando tú pones a dos dirigentes políticos a discutir, la gente escucha sus argumentos y puedes optar por uno o por otro, pero cuando los medios de comunicación titulan a 5 columnas, fulanito ha robado... Eso de impune, no. Hombre. Eso de impune, no. Es decir, yo he tenido que ir al juzgado, acabo de ir hace unos días. Yo he ido muchas veces al juzgado, con demandas de derecho al honor, con querellas de tipo penal. He ido a muchas. No he perdido ninguna, pero he ido a muchas. O sea, de impunidad nada. Los periodistas estamos sometidos a las mismas leyes que cualquier otro ciudadano. Y no solo eso. O sea, hay una práctica también, que es la práctica de la querella. O sea, cuando tú publicas algo contra una gran institución, hay una mecánica que es querellarse, demandar una y otra vez para parar esa información. Es decir, ojo, no nos equivoquemos. Son iniciativas no nos equivoquemos. Casimiro, que son muy importantes, pero el hecho real, y yo creo que ahí Juan Carlos tiene razón, que se desarrollan determinadas campañas de intimidación, de calumnia, de asesinato de carácter, de político, de economista, de intelectual, me da igual, ¿no? Y no hay capacidad de respuesta, porque como no hay medios que no estén en manos del IBEX o de los bancos, tú te quedas sin héroe, puedes presentar la querella, y lo mismo va y la ganas, pero globalmente el efecto rebote que tienen esas calumnias, esas intoxicaciones e informaciones, son realmente degradantes para la sociedad, aparte de para la propia persona. Estamos dando una visión de los medios que no se corresponde con la realidad. Y fíjate que yo pues, he sido parte víctima de muchas cosas, pero es que yo no lo veo así. Si yo, existen medios contrarios es decir, al yo sistema. He vivido Casimiro, durante no muchos años en un esquema de bastante libertad, donde se han denunciado muchas corrupciones de uno y otro partido, de los dos grandes que han gobernado España, pero también de otros partidos. Casimiro, un periódico denunciaba lo del PP y otro periódico lo del PSOE. Vamos a ver, nosotros hemos denunciado de los dos partidos, eso no te quepa duda. Y insisto, estamos dando una visión que es que no es real. O sea, otra cosa es que tengamos, no tenemos un margen de 100% de libertad, pero yo creo que no lo tiene nadie. No creo que en el New York Times permitan, digo New York Times porque está aquí nuestra compañera, pero en ningún gran periódico el margen de libertad es del 100%. Pero yo he vivido trabajando en un medio que ha tenido un grandísimo margen de libertad. Casimiro, ¿estarás de acuerdo conmigo en que si todos asumimos que ha habido un deterioro de la democracia en Europa? No sé si eso estarás de acuerdo. Bueno, yo decía al principio que creo, pero por razones que tienen que ver con un cambio de modelo, la sociedad ha cambiado radicalmente. No han cambiado solo los medios de comunicación, ha cambiado todo radicalmente. Claro, pero sí, lo que estamos era... en un momento en el que la calidad de los grandes periódicos, aquí me refiero, ya en esto no generalizo, aquí en España es menor que la que había hace unos años. Entre otras razones, por una cuestión que es evidente, es que hemos perdido el 50% de las plantillas. Claro, o sea, sí. que es que... Si yo lo que estaba intentando plantear es que lógico. Si hay una relación directa entre política y comunicación y hay un deterioro de la política, hombre, la comunicación tendrá también algo que ver, ¿no? Entonces, que esa responsabilidad también habría que asumirla por parte de los grandes medios que han hecho ellos mal para tener unos partidos que tienen la valoración de las prostitutas. Juan Carlos, pero es que el deterioro es tan grande que en España hemos pasado de periódicos de partido a partidos de periódicos. Es decir, ¿tú crees que el PSOE es independiente del país? ¿Tú crees que el verdadero núcleo intelectual o el intelectual colectivo, por hablar en términos carachianos del PSOE, no es el país? Es decir, que son los periódicos los que desarrollan la política, más que los propios partidos. Nos hemos comido el tiempo, pero quería preguntaros rápidamente, pero en 30 segundos, una evaluación del papel de Twitter en esta comunicación política. Corriendo. Yo solo una cosa breve, porque ha habido poco espacio en este lado, por lo menos, con lo que decía de los medios tiene una capacidad enorme de destrucción que a mí me inquieta, y recuerdo un titular reciente del Mundo que era algo así como que los presos de ETA pedían el voto para Podemos, ¿no? Bueno,
y se suponía que estaba fundado en una información muy poco clara, que luego además ha tenido muy poco contraste con los resultados electorales en el País Vasco, ¿no? A mí me genera incertidumbre, me genera, incluso defendiendo desde la polémica la diversidad, por supuesto, de las líneas editoriales, el papel de los medios de comunicación, me genera intranquilidad, o lo que ha pasado en el país con portadas como el famoso cadáver de Hugo Chávez, etcétera, etcétera, de una falta de calidad con un sustento además político, ideológico de intervención en el debate. Y por terminar, y ya no digo nada más, Twitter afortunadamente ha sido una herramienta de feedback de muchísima gente preocupada por la información, también de mucha gente que puede exigir a la clase política y que puede interactuar y tener feedback con la clase política. Ha habido casos recientes además muy exigentes de muchos ciudadanos, cada uno en el valor que hay que ponerlo, ¿no? Pero yo creo que ha sido una herramienta que ha abierto las ventanas. Pero dejadme preguntaros más concretamente. En 140 caracteres, para llamar la atención, tienes que hacer un retruécano, una ironía, dar un bofetón. Y eso hace que Twitter sea un sitio que no se corresponde con cómo somos los seres humanos, porque los seres humanos no nos relacionamos siempre con un sarcasmo, con un retruécano o con algo que tiene que captar tu atención. Y tengo la sensación de que, como empezábamos el programa, esa espectacularización de la política forma parte también de esa influencia de Twitter en los medios de comunicación. Es decir, todo tiene que ser divertido, con muchas luces, con una escenografía, donde lo que importa es el decorado, donde lo que importa es el efecto y no tanto el contenido. Y entonces la comunicación política se convierte en una enorme banalidad. Yo estoy muy enfadado, profundamente enfadado, porque escribí un tuit antes de ayer y he salido en todos los programas de televisión por un tuit. Y la recriminación que se me hace es cómo puedes decir que los crímenes del nazismo son equiparables al terrorismo financiero. Y la realidad es que no son equiparables, es que el terrorismo financiero asesina mucho más todos los días que lo que asesinaron los nazis. Porque el terrorismo financiero mata 30.000 niños todos los días, ayer, hoy y mañana. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiero trasladaros? Es que los nazis tienen cara de malos y tienen películas donde queda claro que son muy malos. Y la gente dice, entiendo que eres muy malo porque eres un nazi. En cambio, son incapaces muchas personas de entender la banalidad del mal. Es decir, de entender que Casimiro, con esta cara de buena persona, podría esconder dentro un terrible criminal. No es el caso, ¿no? Pero que quiero decir que no banalicemos, ¿no?, la imagen del mal. Y en ese sentido tengo la sensación de que estas campañas políticas, igual que le ocurre a Twitter, degradan la profundidad de la política. Y entonces, si queréis, os pido una opinión, casi con eso nos marchamos. Y Twitter, el problema... Uno de los problemas que veo en España es que las campañas aquí piensan que montar una cuenta en Twitter o Facebook o las redes sociales es hacer campaña como Obama, que no es verdad. Las campañas de Obama contaban con los activistas y eso es lo que hacía la magia de sus campañas. Pero el Twitter, bueno, une a esta gente y también es una oportunidad de que los candidatos pueden otra vez acercar a los ciudadanos. Vemos que en los tweets de Hillary Clinton, cuando hay un H al final, sabemos que ella lo ha hecho, no solamente la gente de su campaña. Y eso está bien, que cada vez vemos cosas, podemos acercar un poco. No es toda la campaña, no es, no sé, no puede superar otras cosas que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer los meetings, hay que ir y conocer a la gente, hay que hacer las otras cosas, pero Twitter es otra forma que tenemos que comunicar. A veces me da la idea que somos los políticos, los periodistas, los profesores ahí y realmente la gente normal no tanto, pero bueno, todavía hay que estar en todos los sitios para comunicar con la gente. Sí, yo creo que las redes sociales son una ventana que hay que aprovechar y que hay que estar. No, yo no le doy tampoco una importancia enorme, pero creo que hay que estar. Es una manera de comunicarse con la gente, de estar cerca de la gente, de recibir muchas veces críticas, de estar en contacto con una realidad que no puedes cerrar los ojos a esa realidad. Víctor. Twitter, igual que toda nueva tecnología, es ambivalente, sirve para el bien y para el mal.
Eso depende del uso que se le da. Si el uso que se le da es el que se hace en este país, el más simplón y ramplón que se pueda imaginar, es decir, agarrar los tweets de determinadas personas, descontextualizarlos, sacarlos inmediatamente de contexto y por lo tanto hacer decodificaciones, interpretaciones aberrantes en términos de eco, que es lo que haces en cuanto coges un segmento de una conversación, la sacas de ese contexto que es público, semipúblico, más bien privado, semiprivado, y los proyectas en el momento que te interesa, en el contexto que te interesa, con las noticias que tienes y las fotografías que tienes, más el editorial que llevas preparado y tienes en la... Obviamente es aberrante ese uso, igual que los significados que hacen, es decir, acelera, trivializa, banaliza, jibariza, dirían algunos, jibariza lo que es la comunicación, pero si lo haces como hace el buen periodismo de datos anglosajón, que es, sigues el timeline de Twitter y por lo tanto vas viendo qué temas, no copias, no arramplas allí en plan rapiña, sacas lo que quieres para luego meterlo en tu contexto propio y dar las imágenes aberrantes que se están dando de fuerzas políticas emergentes, pues entonces lo que haces es pulsar la opinión pública para realmente refinarla, nutrirla, alimentar debates sanos, en fin, lo que aquí no se hace. Gracias. Fernando. Yo creo que el Twitter depende del uso que tú hagas, ¿no? Cuando tú sintetizas una idea, como en el caso que tú acabas de mencionar, el tuyo, del terrorismo financiero y el nazismo, yo pienso que es útil para la reflexión, pese a ser solamente 140 caracteres. Ahora, cuando expresas una ocurrencia, una frivolidad, pues se convierte en un boomerang, como hoy está ocurriendo, y se utiliza políticamente. Pero es que además, lógico, si se está utilizando políticamente todo contra Podemos, ¿cómo no se va a utilizar la ocurrencia en un Twitter? Jacobo. Yo creo que, como en muchas cosas que ocurren en esta sociedad y no solo en este país, la falta de una educación para la ciudadanía, o como lo queramos llamar, no voy a levantar aquí grandes banderas, y una pedagogía en relación al uso de las redes sociales, pues genera este tipo de distorsiones, ¿no? Yo tengo una relación con Twitter muy útil. Me sirve para contactar con un montón de gente que quiero entrevistar, con otros compañeros periodistas, conocer realidades y seleccionar la información que me interesa. Desgraciadamente, yo lo he vivido porque soy entrenador de cantera, pues no hay una formación de los chavales que van poniendo pues muchas tonterías. Y se utiliza de forma cainita en este ambiente que describía Fernando, pues para volcar medias verdades, volvemos un poco a lo mismo de antes, ¿no? Una utilización muy partidista, muy sacada de contexto, etcétera, etcétera. Pero yo lo que pediría es cierta responsabilidad también de todos nosotros, de los periodistas, de los ciudadanos, en relación a lo que significan las redes sociales y una herramienta de comunicación. Bueno, tenemos que llegar hasta el final. ¿Cuántas cosas no hemos tocado? No hemos hablado de Latinoamérica, no hemos entrado en profundidad en las campañas concretas que queríamos haber analizado, pero bueno, así son las cosas de los directos. Yo es verdad que creo que al periodismo español le falta todavía mucha honestidad democrática profunda. Y solamente les digo un ejemplo. No entiendo cómo Esperanza Aguirre ha podido hacer campaña electoral con una hoja como programa. Una hoja como programa. Y no entiendo cómo los periodistas han permitido que esa señora saliera políticamente viva de cualquier rueda de prensa presentándose con una hoja como programa, cuando otras fuerzas políticas se han visto emplazadas a tener, bueno, lo que no está escrito. Y lo hemos visto estos días, como un artículo académico en la New Left Review se intenta presentar como un desprecio, en este caso de Pablo Iglesias, hacia las víctimas, algo que produce sonrojo. Si tenemos que mejorar nuestra democracia, no solamente pasa porque mejoren los partidos políticos, pasa porque mejore, por supuesto, la ciudadanía, y el nivel de exigencia pase también por una mayor demanda hacia los medios de comunicación. ¿Cuánto, como siempre, por hacer? Hombre, para que no nos den tang en vez de darnos zumo de naranja. Como todos los jueves nos despedimos con nuestra tuerca sound, hoy con el tema Castas Paradise del grupo Vagos Permanentes. En la tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.